Miniserie que quise hablar sobre la transición, porque es importante hablar de la transición. Ya me queda creo que otro sermón, 2 sermones más, y quiero hablar sobre la transición, porque estamos en un tiempo de transición como iglesia y no podemos ignorar eso. Es una realidad que vivimos como iglesia. Estamos transicionando y quiero hablar bajo el tema misión en transición, basado en 1 Corintios 4, 14 al 17. Específicamente el verso 17, que ya fue leído, dice: por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él os hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño en todas las iglesias donde paso. Cuando hablamos de transición, hermanos y hermanas, es importante entender qué significa transición. Transición significa cambio. Hay un cambio, hay un paso que se da y hay cambios en nuestra vida. Si usted ha visto la carrera que hay 4 corredores y tienen el batón, eso es una transición. El corredor 1 le pasa el batón al corredor 2, el corredor 2 le pasa el batón al corredor 3 y el corredor 3 se lo pasa al corredor 4. Y la responsabilidad del corredor 4 es pasar a la meta final, porque eso es un trabajo en equipo. Pero hay una transición entre cada uno de los corredores. Cuando hablamos de estas transiciones, hermanos, es importante que cada corredor haga su parte y que corra como debe correr y que pase el batón de la manera correcta como lo debe pasar. Y yo he entendido que en este tiempo de transición, de liderazgo, de denominación, de transición pastoral, es importante que como iglesia y yo como pastor hagamos una transición lo más saludable que podamos y que yo pase el batón de la manera apropiada. Y cuando hablamos de transición, hay una idea a veces que transiciono y no hago más nada o no se hace más nada. Yo he aprendido en esta experiencia de transición es cuando más yo he tratado de trabajar para dejar a todos los pollitos juntos y todo listo para la nueva persona que venga, hermanos. Ha sido un gran esfuerzo para hacer esta transición. Y no les voy a dejar solos, ¿verdad? No les voy a dejar huérfanos. Una persona nueva vendrá. Los cambios son normales en la vida de los seres humanos y en la vida de la iglesia. Cada persona pasa de un lugar a otro porque usted no nació aquí, o algunos, ¿verdad? Nuestros hijos nacieron aquí, pero usted no nació aquí. Y si no nació aquí, quiere decir que usted transicionó de su país a este país. Es normal, hermano. Alguna etapa de nuestra vida, hoy oramos por algunos de nuestros hijos que se graduaron de un nivel a otro. Eso es una transición de la vida. Las transiciones son normales en nuestra vida. A veces molestan, entristecen, en ocasiones confunden y no las entendemos. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de escuela intermedia a escuela superior, me apuntaron en una escuela y yo estuve un año en esa escuela, pero no me fue bien, no me acostumbré. Y yo le pedí a mi mamá que me cambiara de regreso a la escuela de donde yo provenía. Nunca me daste la transición, pero tuve que pasar por ella. Y mi mamá me volvió a cambiar a la escuela de donde yo provenía. Así que, hermanos, por eso es que algunas transiciones molestan, otras entristecen, otras confunden y no todas las podemos entender. ¿Cómo podemos pensar entonces sobre el tema de la transición desde una perspectiva bíblica, una perspectiva teológica? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Especialmente nosotros que estamos en un cambio, ustedes y nosotros, estamos en un cambio denominacional. Eso es algo grande, hermanos. Eso es algo grande. Usted se pone a pensar y usted se detiene, eso es algo grande. La iglesia completa está pasando un cambio denominacional. Y también estamos pasando un cambio pastoral. Eso es algo grande también. Como pastor de esta iglesia, yo tengo que transicionar. Y el pastor Tony también va a transicionar. Es algo grande. La iglesia, incluyéndonos a nosotros, está pasando un cambio denominacional y un cambio pastoral al mismo tiempo. Imagínese eso, hermano. Por eso es que tenemos que pensar saludablemente y bíblicamente dónde está Dios en esta transición.
Como iglesia estamos enfrentando estas dos transiciones. Y yo también como pastor, hermanos, también no piense que es fácil, es difícil para usted nada más. Es difícil para mí también y para mi familia. Una transición de iglesia y que son mi familia. Robert Taylor dice sobre esto, una transición no solo es acerca de un cambio de líderes, es también acerca de fomentar, promover, expandir la misión de Dios a través de una congregación en particular. Una transición no solo es acerca de un cambio de líderes, es también acerca de fomentar, promover, expandir la misión de Dios a través de una congregación en particular. Estas palabras son muy sabias. Cuando transicionamos como iglesia, hermanos y hermanas, en nuestra madurez en Cristo Jesús, tenemos que nosotros aceptar algunos de estos cambios, hermanos, y reconocer que no podemos perder de foco por qué estamos aquí. Es por causa de Dios. Es por causa del Evangelio. Y que aunque nuestros líderes cambian y van a cambiar, Dios no cambia y no va a cambiar. Y aunque nuestros líderes cambian, la Biblia no cambia y no va a cambiar. Y que aunque nuestros líderes cambian o quizás nuestra denominación va a cambiar, la misión de Dios para la iglesia no va a cambiar. Es la misma. Que aunque nuestra denominación cambie, nuestra responsabilidad como iglesia no puede cambiar. Es la misma misión, las mismas responsabilidades, bajo el mismo Dios. Desde la perspectiva del reino de Dios, la iglesia debe seguir con su misión. La iglesia debe seguir haciendo discípulos y discípulas de Jesucristo. Y desde la perspectiva de Dios, Dios está construyendo un nuevo piso en el edificio de esta iglesia. Tanto la iglesia que habla inglés como nosotros, la iglesia que habla español. Un nuevo edificio. Un nuevo edificio. Ya Pastor Eric hizo su parte en el edificio. Pastor Reinaldo está a punto de terminar su parte en este edificio. Y la nueva persona va a construir algo nuevo, porque la iglesia debe seguir. Ahora bien, yo no estoy diciendo, hermanos y hermanas, que no procesemos nuestras emociones y que nos enfoquemos solamente en el futuro brillante que puede tener esta iglesia. Lo que estoy diciendo es que no podemos quedarnos tirados esperando 1 año, 2 años a procesar nuestras emociones, sino que mientras procesamos, mientras quizás nos molestemos, nos alegramos o lloremos o cualquier emoción que uno sienta, tenemos que seguir trabajando para el reino de Dios. Y no podemos olvidar nuestra identidad que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Quiero fortalecer un poco nuestra perspectiva bíblica en esto, hermano. En la Biblia encontramos muchas transiciones. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento está lleno de transiciones. Y quiero mencionar algunas de estas transiciones para que usted diga, sí, pastor, es verdad. De Moisés a Josué. Moisés saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo lleva a las puertas de la tierra prometida, al río de la tierra prometida. Y Dios le dice, hasta aquí llegaste, Moisés. Ahora le toca a Josué llevarlos a la tierra prometida. Mismo Dios, diferentes líderes. Cuando usted observa la historia de Elías, el profeta Elías, ya su ministerio había terminado. Dios escogió al profeta Eliseo. Mismo Dios, diferente profeta. El nuevo profeta tenía una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Cuando usted mira el libro de los reyes y crónicas, diferentes reyes en el reino de Israel, en el reino de Judá. Mismo Dios, diferentes reyes, diferentes épocas. Jesús y sus discípulos
tuvieron una transición. En Juan 14, 12 al 14 dice, si yo no me voy, entonces no puedo enviar el Consolador. Y también Jesús les dice aquí, cuando yo me vaya, ustedes harán cosas más grandes de las que yo hice. Una transición. Mismo Dios, ¿verdad? Ahora diferente en la persona del Espíritu Santo. En la Biblia, Dios envía personas en tiempos particulares para expandir la misión del reino de Dios. Dios envía personas particulares para seguir expandiendo el reino de Dios. Por eso es importante afirmar que Dios está en medio de las transiciones. Dios está en las transiciones. Podemos decir que las transiciones pueden ser vistas parte como de ese plan que Dios tiene para la iglesia, para cumplir con su misión en un contexto particular. Dios está trabajando en medio de todas las transiciones, aunque parezcan difíciles. Dios está trabajando en las transiciones de tu vida personal. Estás transicionando. Hay etapas en nuestra vida que transicionamos. Nos podemos mudar de un pueblo a otro, podemos mudar de una ciudad a otra. Nuestros hijos siguen creciendo cuando nuestros hijos ya se parten de nuestro hogar. Y así sucesivamente, Dios está en medio de esas transiciones. Pero quiero afirmar también que en nuestro contexto particular que estamos viviendo aquí en Nicholasville, Dios está obrando en medio de estas transiciones. Dios está obrando aquí, iglesia. Y Dios ha estado obrando en medio de esta transición. Dios está trabajando en esta transición. Miren, la historia de hoy, de Primera de Corintios, quiero enfocarme en el capítulo 4, verso 17. Y no podemos olvidarnos que la misión continúa. Pablo escribe a los corintios y les recuerda que su ministerio como apóstol hacia ellos. Usted lee ese capítulo 4, él presenta sus credenciales a ellos. Y parte de su defensa de su apostolado. En el verso 12, Pablo le está diciendo a Corintios, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos y nosotros bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo está escribiendo, yo he sido un apóstol a ustedes y he sido un apóstol de Jesucristo y no todo ha sido bueno. Ha habido tiempos de rechazo, de dolor. Pero él dice, pero ustedes, corintios, lo que leyó nuestra hermana Lisela, ustedes, corintios, ustedes son parte de mí, ustedes son mis hijos, ¿verdad? En el Señor. He sufrido por ustedes y los aconsejo como mis propios hijos porque los amo, está diciendo Pablo a Corintios. Y parte de ese cuidado que yo les doy, está diciendo Pablo a Corintios. Les envío a Timoteo. Y Pablo les dice, Timoteo es mi discípulo, es mi hijo en el Señor. Y yo estoy seguro de que él cumplirá con la misión que Dios tiene para la iglesia de Corinto. Y Pablo le dice en esos versículos, su misión es recordarles que aunque estemos en transición, la misión de Dios continúa. Por tanto, esa misión de Dios continúa en medio de la transición. Se puede llorar, se puede sufrir, se puede lamentar, se puede alegrar. La misión de Dios continúa. Y él les dice, Timoteo, la persona que yo les envío, él les recordará mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que yo enseño y he enseñado en todas las iglesias. Y le está diciendo Pablo, yo no estoy, pero la enseñanza de Jesús debe continuar a través de la iglesia, en este caso a través de Timoteo. Por eso es que les envía a Timoteo, para que esa misión de la iglesia y esa misión apostólica continúe en la iglesia de Corinto. Él es el Dios de la iglesia y ese Dios de la iglesia está con ustedes. No pierdan de vista su misión.
no se desanimen. La misión continúa. Ahora bien, ¿cómo podemos poner esto en práctica nosotros, en nuestro contexto? Voy a dar 3 puntos. Primero debemos reconocer que Dios está en la transición, hermano. Dios está presente en medio de esta transición que estamos como iglesia denominacional y pastoral. Aunque no lo veamos y pensemos que Él no está, sí Él está. En medio de esta transición ha habido mucha oración, mucha consulta con personas sabias en el Evangelio para mantener la iglesia que habla inglés, la iglesia que habla español, de la manera más saludable posible a estas dos congregaciones. Dios está presente, hermanos, en medio de esta transición. Y nosotros, Monte de Sión, en la búsqueda de la persona indicada para este lugar, hemos visto la mano de Dios también presente. Por eso le decimos que Dios ha estado presente. Lo otro que debemos pensar lo segundo es recordar cuál es nuestra misión como iglesia. Que Dios quiere que hagamos como iglesia. Que Dios quiere que tú hagas para Monte de Sión. ¿Cuál es tu misión como iglesia? Porque la misión que Dios tiene para esta iglesia no depende de mí. Depende de ustedes. Depende de todos. Ahora, te debe pensar cuál es nuestra misión en Nicholasville. ¿Cuál es la misión que Dios quiere que continuemos en Nicholasville? Ahora bien, lo tercero que cómo podemos poner esto en práctica, lo que hemos hablado es cerrar bien este capítulo como iglesia. Una de las cosas que yo he tratado es ser lo más claro posible. En medio de todo, ¿verdad? Ser lo más claro posible, en medio de ciertos procesos que yo tengo que respetar, ciertas reglas. Ser lo más claro posible con ustedes como iglesia. Ser lo más claro posible con los líderes de la iglesia. Ser lo más claro posible con el liderazgo de la iglesia que habla inglés. Y es importante que cerremos bien este capítulo. Pablo cierra bien su capítulo con Corintios, le envía a Timoteo. Por eso es importante que nosotros tomemos tiempo de despedirnos, porque yo también, hermano, tengo que cerrar bien mis capítulos con ustedes. Despedirnos, hablar, abrazarnos, llorar, reírnos. Así que no brinquemos esta etapa. Mantengámonos en comunicación hasta mi último día. Si nos podemos ver, veámonos. Los eventos preparados para despedirnos, hacerlos, asistir. Porque es importante nosotros poder cerrar este capítulo como iglesia. Y en ese cerrar capítulo significa que vamos a cerrar un capítulo y vamos a abrir uno nuevo. Y yo le voy pidiendo a ustedes, de corazón, que vayamos abriendo nuestros corazones hacia el nuevo pastor que viene para este lugar. Darle la oportunidad. Brindar hospitalidad. Si algo ha distinguido esta iglesia es que es una iglesia hospitalaria. Y que esa hospitalidad, la nueva persona que venga, usted brinde esa hospitalidad. Que sea paciente, be kind, sea amable con esta persona. Quizás algunos todavía estén procesando, pero recuerden que la persona que viene no tiene la culpa de nada. Todo lo contrario, viene para este lugar para bendecirles, para trabajar con ustedes. Así que sean amables. Si yo me recuerdo de mi transición aquí,
no voy a hablarlo aquí porque estamos grabando, están grabando. Yo dije, quiero que pase todo lo contrario que pasó en mi transición. Y de mi parte como pastor, eso es lo que yo he tratado de hacer. Y los líderes son testigos que eso es lo que yo he tratado de hacer. Hermano, me duele. ¿Verdad? Porque ustedes, aunque yo puedo ser el hijo de ustedes, yo los considero espiritualmente que ustedes son mis hijos espirituales. Ustedes son mi familia. Pero es lo mejor, ¿verdad? De yo hacer lo mejor posible para transicionar. Que así nos ayude Dios en este día. Quiero concluir